Hola de nuevo, cachucheras y cachucheros. Es un placer daros la bienvenida a esta segunda temporada de La Cachucha. En una frase que se le atribuye a Einstein se dice que locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando que cambie el resultado. Desde el último programa que grabamos en el mes de julio han pasado 3 meses de locura. 3 meses que se suman a los 12 anteriores y que preceden a los que tenemos por delante. Lo que se nos ofrece ahora es seguir cavando en el hoyo, recordando las palabras que nos compartía María Dolores en nuestro primer programa. Evidentemente lo que se está haciendo no es una salida, es ir haciendo el hoyo más grande, y todo el mundo sabe, el sentido común te dice que para que un hoyo se deje de crecer, lo primero que hay que hacer es dejar de ahondar más en esa dirección, ¿no? Y cambiar de modelo de gestión. Esta semana el alcalde y el portavoz de Jaén Merece Más presentaban cada uno por un lado un plan que llaman de eficiencia, como corresponde al lenguaje tecnocrático de quienes lo han escrito y de quienes han dictado lo que había que poner. Un plan para seguir andando hacia ninguna parte. En este programa anterior calificamos la situación del ayuntamiento como momento Zugzwang o momento Z. Tomábamos del mundillo del ajedrez una palabreja que describe esa situación en la que el jugador no tiene más remedio que mover, pero preferiría no hacerlo porque, según las reglas que hay del juego, cualquier movimiento que haga es un desastre. Y ahí estamos, presentando otro movimiento sin cambiar la regla del juego, sin ninguna idea distinta a la de cavar y seguir cavando en el hoyo. Y por ahí creo que ya sabemos que no está la salida. Políticamente, claro, queremos decir. Lo que sí que puede quedar para algunos es salir corriendo del agujero, pero individualmente, como ha pasado con la inquietante coincidencia de que dimitan 2 figuras centrales del equipo de gobierno, nada menos que el concejal de Hacienda y el primer teniente de alcalde, el primero en julio y el segundo en agosto, los dos por razones personales. Recordamos que cuando se montó el gobierno local se hablaba de un futuro lleno de posibilidades. 4 meses después ya se hablaba de caos y de situación desesperada que hipoteca el futuro de la ciudad. Y poco más de medio año más tarde llegaron las dimisiones personales. El primero que se fue, precisamente, fue el artífice de ese plan de eficiencia, tan poco apto para días de feria que nos acaban de presentar. Y decía esto al despedirse. Y por último quiero pedir perdón. Pedir perdón por abandonar el barco antes de tiempo. Y es que el barco parece que ni ha salido del puerto. Lo único que vemos es al capitán y a los marineros que van achicando agua. Por seguir repasando un poco el verano, antes de que los marineros empezaran a salir, había salido la noticia del último informe que había hecho la AIREF, en el que hablaba de cómo estaba la deuda en Jaén y cómo se estaba cumpliendo la regla del gasto. Y decía que la situación del ayuntamiento era crítica. A ese informe reaccionó Jaén Merece Más unos días antes de que dimitiera también su portavoz, hablando de una situación de extrema unción. La verdad que con esos términos se entiende la gana de salir por patas. Para quien no lo sepa, la AIREF es la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, un engendro que la Comisión Europea obligó a España a crear en el año 2014 para que los gobiernos sigan con eso que llaman recomendaciones, pero recomendaciones que son forzosas, como desmantelar la sanidad pública o bajar las pensiones. En general, se trata de vigilar el gasto. Es decir, que es un organismo verdugo, que impone a la fuerza las políticas que llaman de estabilidad, pero que en verdad lo que hacen es desestabilizar. Eso es lo que significa responsabilidad fiscal en las siglas de la AIREF. Lo de independiente, bueno, pues es una forma de decir que está por encima de la democracia. O sea, que lo que hay es lo que manda Bruselas y lo que tiene que aplicar el partido único del Pacto de Estabilidad. Ese partido que va desde el PSOE hasta Vox, pasando por el PP y Jaén Merece Más. O dicho de otra manera, tanto el equipo de gobierno como la presunta oposición en el ayuntamiento. Es curioso ver cómo funciona ese mecanismo de partido único. Por ejemplo, cómo el portavoz de Vox, que presume de oponerse a la agenda globalista y defender algo que llama la Agenda España, en un pleno que hubo en el mes de mayo, repetía el argumentario de los organismos de fuera
que favoreciendo a la oligarquía financiera se cepillan la soberanía de los españoles, una cosa que no tendrá apuntada en la agenda. Estamos en este ejercicio, se continúa sin cumplir ni el objetivo de estabilidad, ni la regla del gasto, ni el límite de la deuda admisible. Llama la atención también cómo se cuida de poner el ventilador para que se sepa que es lo fundamental y más allá de diferencias culturales, todos dentro del ayuntamiento están en una misma onda cuando se trata de lo básico. Es más, creemos que el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista no propondría otras medidas o propuestas diferentes para dar respuesta a la actual y difícil situación financiera de este ayuntamiento. Lo interesante es que el portavoz del PSOE no decepciona y así lo corrobora. La posición del Grupo Socialista va a ser coherente y acorde al firme propósito que tenemos como posición constructiva. Vamos a apoyar ambos acuerdos de financiación de la deuda del Ayuntamiento de Jaén por una razón muy sencilla, y es que debemos de ser realistas y a nadie se le escapa la angustiosa situación económica que atraviesa como consecuencia de mandatos muy anteriores, donde se ha generado una deuda estructural en la que sin duda hay que tomar medidas que ya iniciamos en el mandato anterior, medidas valientes, donde nos vimos solos, pero no vamos a hacer lo mismo, en este caso con el actual equipo de gobierno que se hizo con nosotros, no nos vamos a poner de perfil. En este caso, además, creemos que debemos de ir de la mano en cuestiones tan importantes como la que hoy se debate. Gobiernos anteriores, sí. 23 años de gobierno del PP y 22 del PSOE. Medidas que ya adoptamos en el mandato anterior. Vamos, que por si a alguien le quedaba alguna duda, lo que hay es más de lo mismo. Continuidad, sin idea y sin fuerza, cuando no directamente complicidad. Y todos juntos de la mano. En rueda de prensa escuchamos al grupo municipal del PSOE decir que hay dos modelos de ciudad en el ayuntamiento. Pero, a la hora de la verdad, más allá de algunas variaciones, lo que hay es un acuerdo fundamental que se traviste de responsabilidad institucional y que ha llevado a Jaén a la situación en la que está. Este es el panorama de la política municipal. Y es que dicen por ahí que por coherencia y lealtad institucional no queda otra solución. En nuestro último programa habíamos hablado de ese momento en el que todos los movimientos llevan al desastre de acuerdo a las reglas del juego. Los 3 meses que han pasado desde entonces, abandonos de la partida mediante, parece que nos dan la razón. Pero frente al martilleo de que no se puede hacer otra cosa, tenemos la convicción y queremos transmitirla de que sí se pueden cambiar las cosas y se pueden hacer de otra manera. Y eso implica juntar fuerzas para cambiar las reglas del juego, movilizando otra vez a la ciudad y sacándola de la inercia en la que estamos. En aquel último programa habíamos llegado a una conclusión. Si Jaén Merece Más no quería convertir la novedad en más de lo mismo, después de 2 experiencias fracasadas en solamente un año, no tenía más remedio que salir del gobierno municipal, pasar a la oposición y ayudar a acumular fuerzas para un proyecto diferente. Aunque pudiera parecer que por lo de abandonar el gobierno municipal alguno no hubiera hecho caso en solitario, la cosa es que no se trataba de eso. Y no es que esperásemos tampoco una reacción muy allá. De hecho, había precedentes de mayo de 2023 cuando la coalición de Podemos y Jaén Sentido y Común intentó varias veces contactar con Jaén Merece Más para mantener un diálogo que permitiera una perspectiva diferente. Pues no hubo respuesta. Y hace unos días nos encontramos con que el nuevo portavoz de Jaén Merece Más anuncia que la AIREF, otra vez aparece por aquí, después de tener una reunión con el ayuntamiento, va a ayudarnos a que adoptemos medidas. Y también se va a encargar de vigilar que se cumplan, porque van a poner en marcha un servicio de acompañamiento. Una oferta que no vamos a poder rechazar, que diría el jefe de los Corleones. El mismo concejal, a finales de agosto, sacó también un vídeo explicativo en el que supuestamente iba a explicar el origen y las implicaciones de la deuda en el ayuntamiento, aunque al final no quedaban claras ni una cosa ni la otra. Y es que siempre se intenta ocultar que lo que más contribuye a la deuda son la privatización de servicios esenciales, subordinando el ayuntamiento a las multinacionales
y, por otro lado, las políticas de ajuste. Nos lo explicaba estupendamente María Dolores en el primer programa de La Cachucha, que vuelvo a recomendar que se escuche. Si miramos con detalle, que es un largo periodo, pero si miramos con detalle cómo ha ido evolucionando la deuda municipal en el Ayuntamiento de Jaén, vemos que las grandes privatizaciones en el Ayuntamiento, es decir, aquellas que afectaban a servicios importantes, a servicios estratégicos, y que además también representaban un montante importante de presupuesto municipal, pues esas privatizaciones fueron en paralelo con la escalada de la deuda municipal. Es decir, que esta empezó a crecer en el mismo periodo más o menos en que el Ayuntamiento empieza a abandonar la gestión directa para irla entregando a multinacionales, como está explicando Miguel anteriormente. Además, se trata de grandes entidades vinculadas al capital financiero global que no tienen ningún tipo de compromiso con la ciudad, ni con los intereses de la ciudad, ni mucho menos con el interés público. Esto no significa que la deuda sea exclusivamente consecuencia de las privatizaciones. Significa que privatización y deuda están muy relacionadas y son parte de la misma, como dos caras de la misma moneda. Ahí estábamos hablando precisamente de Aqualia y de que la deuda que se acumula por la privatización del servicio es de 70 millones de euros. Ese dato no sale en el vídeo de la hora portavoz de Jaén Merece Más. Quizá porque entonces habría tenido que explicar por qué hace justo un año su grupo salió al rescate de Aqualia junto con el PP y Vox para intentar que se suspendiera un proceso judicial que podría tocarle a la multinacional los dineros que había estado cobrando además al ayuntamiento. Y es que muy poquito antes de que se publicara ese vídeo había salido la sentencia que desestimaba los recursos de Aqualia contra el ayuntamiento, por lo que fracasó ese intento del PP y de Jaén Merece Más de hacer un servicio a la multinacional a costa de los vecinos y las vecinas. Como era verano, se fueron a la chita callando. En cuanto al segundo elemento, las políticas de ajuste. El vídeo del que venimos hablando tenía también una referencia al pleno de diciembre de 2023 que estuvimos analizando en detalle en el primer programa, cuando se discutió aquel acuerdo con el Ministerio de Hacienda para subir los impuestos y que acabará subiendo la deuda. Así se expresaba el concejal de Jaén Merece Más. ¿Qué se está haciendo? En diciembre de 2023, y el caso más reciente, se aprobó en pleno una refinanciación de una deuda de 490 millones con el Estado a cambio de contener nuestro gasto y subida de impuestos. Esta refinanciación no terminará de pagarse hasta 2050. En aquel pleno se plantea refundir toda esa deuda, por un lado los 490 millones de euros con el Estado y por otro 24 millones de pago a proveedores. Un total de 514 millones de euros en 8 préstamos nuevos y en algunos casos con un interés de hasta el 4,65%. Por el tono, podría parecer que su grupo había votado en contra de ese acuerdo. Vamos a verlo. ¿Por parte de Jaén Merece Más? Sí. Pues vaya, parece que las moscas cojoneras, haciendo referencia a otra metáfora de otra representante del partido, también acaban dentro de la jaula junto con los pájaros, aunque hagan una rueda de prensa diferente para presentar el mismo plan. Estaría bien, creo yo, empezar a hablar en serio. Y como no sabemos si las cosas que dijimos en el último programa se han tenido muy en cuenta, vamos a repetirlo, que aquí no nos cansamos. Ese territorio que tenemos que encontrar pasa porque nos olvidemos ya de lo que no tiene más recorrido, por dejar de marear la perdiz y de hablar de un punto de inflexión para que dentro de unos meses venga otro punto de inflexión, y también por dejar de darle cuerda a los relojes parados del PP y del PSOE. Pasa, en resumen, y como ya adelantamos en julio, por lo siguiente. Primero, cancelación de la deuda municipal con el Ministerio de Hacienda. Ya lo hemos dicho otras veces. Hablamos de una cancelación por compensación, por la parte que hemos pagado en concepto de rescate a la banca en los recortes desde el año 2010. En particular, 105.000 millones de euros. Frente a los 18.000 millones de euros que suma la deuda de todos los ayuntamientos del país. Desde el PP y desde el PSOE hablan de inventos que no llevan a ningún lado, cuando se refieren a cosas como la quita de la deuda. No sé yo si a esta altura de la película merece la pena preguntarse a dónde nos lleva lo mismo que se lleva haciendo desde hace años.
Segundo, hacer de la zona sur de Jaén un nuevo eje del modelo de ciudad del futuro. La cuestión sur tiene que convertirse desde ya en un asunto central. Tercero, un programa público de vivienda y de empleo que tiene que servir para que la emigración de la juventud y la pérdida de población se pare. Y por último, un ayuntamiento fuerte que defienda los intereses generales de la ciudad, que deje de hacer política para una oligarquía y que gobierne de verdad la política económica y la política urbana, que recupere los servicios públicos y que defienda una política de paz frente a la guerra y la militarización en una época de desigualdades. Estos 4 ejes creemos que tendrían que ser el núcleo para hablar aquí, en Jaén, entre todas las fuerzas, colectivos y personas que se comprometan con una perspectiva diferente a la que hay ahora mismo en la ciudad. Esos 4 ejes serán también sobre los que pivoten los próximos programas de La Cachucha en esta nueva temporada que empezamos hoy y en la que esperamos otra vez a invitados y a invitadas de primera. Lo del plan de eficiencia, para terminar, hay que traducirlo de la jerga tecnócrata al lenguaje de los mortales, de manera muy sencilla. La rueda de prensa del alcalde de presentación del plan, en nombre de todo el equipo de gobierno, la podemos resumir así, en estos 4 ejes también. Primero, el anuncio de otra dieta, la enésima, de adelgazamiento municipal. Segundo, la repetición, otra vez, de que nos vamos a portar bien cumpliendo lo que nos mandan los verdugos. Tercero, declaración de que vamos a seguir subordinando el ayuntamiento al interés privado con esa cantinela de la colaboración público-privada. Y cuarto, amenaza a los trabajadores del ayuntamiento con reducción de plantilla según el comportamiento que tengan y la motivación laboral que muestren. La eficiencia por delante, repiten el alcalde y el PP sospechosamente. Pero no son los únicos, porque esto parece una carrera de sacos de feria antiguos. Todo a ver quién propone más para recortar y recortar. Jaén merece más con su saco de las 48 medidas de recorte y agilización. El PSOE, un poco más tradicional, proponiendo una mesa de trabajo sobre saneamiento municipal. Y Vox haciendo de legionario de las políticas de austeridad. Suponemos que toda la fuerza del pacto de desestabilización del Ayuntamiento de Jaén, las 4 tendrán un buen final de feria. Se merecen un descanso por el trabajito bien hecho. Desde aquí, a diferencia de lo que dicen por ahí, sí que creemos que queda otra. Si no, no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Estamos seguros de que, a pesar de todos los empeños que ponen por meterte el fatalismo en las venas, tú también piensas que hay otro horizonte. Si no, no estarías escuchando lo que estamos aquí diciendo. Una vez más, muchas gracias a todo el super equipo que hace posible que este espacio funcione durante una segunda temporada. Hasta muy pronto. Ay, mi Jaén tan querido, qué pena que no te cuida. Siguen cavando el hoyo, promesas que se deshilan, que se nos va la esperanza de ver la luz. Si no cambiamos el rumbo, mi Jaén, no sales tú. Que se nos va la fuerza por el camino. Si seguimos en lo mismo, Jaén, tú eres el destino. Hablan de eficiencia, dicen, pero nadie soluciona. Con tantas manos al mando, la barca se va a la lona. Que se nos va la fuerza por el camino. Si seguimos en lo mismo, Jaén, tú eres el destino. Que se nos va la fuerza por el camino. Si seguimos en lo mismo, Jaén, tú eres el destino. En ti con un cura frente, lo que lento es la cerura, que no pone el cura sente, sufrirte dura. Que se nos va la esperanza de ver la luz. Si no cambiamos el rumbo, mi Jaén, no
no sales tú, que se nos va, la fuerza por el camino. Si seguimos en lo mismo, Jaén, tú eres el destino. Ay, mi Jaén tan querido, qué pena que no te cuida. Siguen cavando el hoyo, promesas que se deshilan, que se nos va, la esperanza de ver la luz. Si no cambiamos el rumbo, mi Jaén, no sales tú, que se nos va, la fuerza por el camino. Si seguimos en lo mismo, Jaén, tú eres el destino.